¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos religiosos llevan esa pulsera verde y amarilla en su muñeca? O tal vez has escuchado hablar del IDFA, pero no sabes realmente qué significa. Hoy vamos a revelarte uno de los secretos más profundos y significativos de nuestra religión yoruba, un elemento que va más allá de ser un simple adorno, pues representa un pacto sagrado entre Orunmila y la propia muerte. En este video vamos a adentrarnos en el verdadero significado del IDFA, descubriremos quién fue Ide y por qué es tan importante en nuestra religión. Te explicaremos sus colores, sus significados y desmentiremos algunas falsedades que se han estado propagando sobre este sagrado atributo religioso. Además conocerás la diferencia entre el Awofakan y el Ikofa, y por qué este conocimiento es fundamental para todo practicante de la religión yoruba. Soy tu servidor y estás en Ofun Oshe, tu canal dedicado a la religión yoruba, afrocubana y al espiritismo, donde nos dedicamos a preservar y compartir nuestras sagradas tradiciones con el respeto y la seriedad que merecen. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video. Esto nos ayuda a llevar este conocimiento a más personas interesadas en nuestra religión. Y antes de comenzar con este tema tan importante, tengo que confesarles algo fuera de lo común. Estamos cocinando algo extraordinario en la cocina de Ofun Oshe, algo que va a revolucionar la manera en que accedemos al conocimiento de nuestra religión. Imagínense tener todo el conocimiento esencial sobre la santería, los orishas, el palo y el espiritismo en un solo lugar, explicado de una manera que hasta un niño podría entender, pues eso es exactamente lo que viene en camino, un ebook que les va a cambiar la vida religiosa. Y esto no es un simple libro digital, mis hermanos, en la religión. Los beneficios adicionales que hemos preparado son tan buenos que cuando los vean no van a poder creerlo. Pero eso será una sorpresa que revelaré muy pronto. ¿Y saben quiénes serán los primeros en enterarse? Los que estén conectados en nuestro canal de Telegram Ofun Oshe. El enlace está aquí en la descripción del video. No se queden fuera de esta revelación que va a transformar su camino espiritual. El ID de Orunmila representa mucho más de lo que podemos ver a simple vista. En nuestra tradición afrocubana, este sagrado atributo religioso consiste en una pulsera confeccionada con cuentas verdes y amarillas, o en algunos casos naranjas, que se entrelazan de manera precisa. Este elemento no viene solo, sino que se recibe junto con un collar que comparte los mismos colores significativos durante la ceremonia de consagración conocida como Awofakan o Ikofa. Cuando hablamos de la ceremonia de Awofakan, nos referimos específicamente a la consagración que reciben los hombres, donde se les entregan 19 iquines. Estos iquines son las semillas sagradas que originalmente provenían de la palma aceitera africana. Es interesante mencionar que cuando nuestros ancestros llegaron a Cuba, al no encontrar esta palma, adaptaron sabiamente el uso de la semilla de la palma de corojo cubana, demostrando así la capacidad de preservar nuestra tradición incluso en nuevas tierras. Esta ceremonia no es algo que se pueda tomar a la ligera. Requiere 3 días completos de rituales y debe ser realizada por un mínimo de 3 babalawos. Durante este proceso sagrado, no solo se recibe el Ide y el Ileque, sino que también se hace entrega de los orishas guerreros, el Egwa, Ogun, Ochosi y Osun. En el caso de las mujeres, el proceso tiene sus particularidades especiales. El atributo se conoce como Ikofa y la cantidad de iquines que reciben varía según el Odu que se manifieste durante su consagración. Si el Odu es Meyi, recibirán 2 iquines, mientras que si no es Meyi, recibirán uno solo. Existen casos especiales donde pueden recibir hasta 5 o 3 iquines, todo dependiendo del Odu que las gobierne. Ahora bien, es fundamental entender que Ide no es simplemente un objeto sagrado, sino que representa a un ser espiritual de gran importancia. Según nos cuenta el Ese Ifá de Okana Sode,
Ide era la esposa de Orunmila, conocido también como Akbon Miregún. Esta historia nos revela que Ide era una mujer que siguió fielmente los consejos de los babalawos, realizando lo cebó necesario y manteniéndose siempre cerca de Ifá. La lealtad y dedicación de Ide hacia Ifá fue tan profunda que Orunmila, también conocido como Erigialo, hizo un pacto especial con Iku, el señor de la muerte, para protegerla. Este pacto es la razón fundamental por la cual todo babalawo y seguidor de Orunmila debe usar siempre el Ide. No es simplemente una forma de identificarnos como seguidores de Ifá, sino que representa una protección espiritual profunda. La historia de Ide nos enseña una lección vital sobre la estabilidad sentimental y la fidelidad a nuestras creencias. Existe otro ese Ifá que nos habla de Olocanran, otro nombre de Orunmila, quien en un momento decidió abandonar a Ide. Esta decisión trajo consecuencias significativas, mostrándonos que la separación de Ide, tanto en lo espiritual como en lo material, puede llevar a la inestabilidad y al desequilibrio en nuestras vidas. Los colores del Ide tienen un significado profundo que va más allá de lo estético. En nuestra tradición cubana utilizamos el verde y el amarillo o naranja, mientras que en África se usa el verde y el café. Estos colores representan el ciclo eterno de la vida y la muerte. El verde simboliza las hojas vivas en los árboles, representando la vida misma, mientras que el amarillo, naranja o café representa las hojas caídas y secas, simbolizando la muerte. En algunas regiones de Nigeria, estos colores también representan Otutu y Opón, lo caliente y lo fresco, otra manifestación del eterno ciclo de la vida. En cuanto a la forma de utilizar el Ide, es importante aclarar algunas situaciones que se han presentado con el paso del tiempo en nuestra tradición. Hace aproximadamente 25 años, en Cuba, los babalawos utilizaban un solo Ide finito, igual al que recibían los consagrados en manos de Orunmila e Icofá Fun. La única variación era que se empleaba un Ide de 2 hilos cuando se trataba de una persona con un Odumeji. Con el transcurrir del tiempo, surgió la necesidad entre los religiosos de poder distinguirse y reconocerse entre ellos. Esto llevó a la implementación de diferentes cantidades de hilos en los Ide de los consagrados en Ifá. En la actualidad podemos encontrar Ide de 2, 4, 8, 16 hilos e incluso algunos más elaborados. Es importante señalar que, aunque estas variaciones surgieron por costumbre o moda, no alteran la esencia fundamental de Ifá. Ahora, es necesario aclarar un punto importante. Existe una creencia errónea sobre el uso de Ide de 2 hilos para las madres e hijos de los babalawos. Esto es completamente falso. El ser familiar de un sacerdote de Ifá no otorga condiciones especiales ante Ifá. De la misma manera, tener más hilos en el Ide no nos hace mejores religiosos ni nos acerca más a Ifá. También se ha generado cierta controversia sobre el uso del Ide de 2 hilos por parte de las Apetebi Ayafá, aquellas que levantan el Ifá del babalawo. Esta práctica, aunque es una costumbre moderna, no viola ningún principio religioso fundamental. Si las Apetebi Ayafá han encontrado en esta forma una manera de identificarse entre ellas y ser reconocidas por los babalawos, es algo respetable que no afecta la esencia de Ifá. Sin embargo, debemos tener claro que esto es una tradición adoptada y no un mandato específico de ningún Odú de Ifá. En cuanto al uso del Ide en el cuerpo, encontramos una interesante diferencia entre las tradiciones africanas y las cubanas. En Nigeria, el Ide se utiliza en diversas partes del cuerpo, en la cintura, en los tobillos e incluso en el cuello. Ninguna de estas variaciones se considera una alteración de los principios religiosos. Esta flexibilidad en su uso está respaldada por un ese Ifá del Odu Okana Sode, que nos explica que el Ide, además de protegernos de la muerte, nos ayuda en nuestras relaciones sentimentales y nos brinda estabilidad en la vida. El Ide también tiene un poder especial para atraer la prosperidad y la estabilidad material.
Existe una historia en Ifá que nos habla de Ologosese, quien vivía en extrema pobreza. Cuando consultó a los babalawos, le indicaron que debía realizar Ebó y usar el Ide. Al seguir estas indicaciones, su vida comenzó a transformarse positivamente. Le llegaron todos los Iré: la comida abundante, la riqueza, una esposa, hijos y una larga vida. Esta historia nos enseña que el Ide no es solo un elemento protector, sino también un canal para recibir las bendiciones de Ifá. Es importante mencionar que aunque nosotros conocemos el collar como Ileque, en realidad también es considerado un Ide. Cuando escuchamos el término Agba de Awo, estamos hablando del Ide grande del Awo, donde Agba significa grande y proviene de la palabra Ide. En cuanto a la mano donde debe usarse el Ide, es interesante notar que no existe un Odu específico que dicte esta norma. En Nigeria se usa principalmente en la mano derecha, aunque se acepta su uso en cualquiera de las dos muñecas. En nuestra tradición cubana lo usamos en la mano izquierda porque creemos que el Ide viene a cuidar nuestra alma, y el alma, el Emi, radica en el corazón. Por estar el corazón del lado izquierdo, consideramos que esta es la mano donde debe estar el Ide, pues si nuestro corazón está bien, todo nuestro ser estará en armonía. Recordemos que el Ide es mucho más que un simple atributo religioso. Es un pacto sagrado, un canal de protección y prosperidad, y un recordatorio constante de nuestra conexión con Ifá. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle me gusta, compartirlo con otros religiosos y suscribirte al canal Ofun Oshe para seguir profundizando en el conocimiento de nuestra sagrada religión Yoruba. Iboru, Iboya, Iboshishe, que Orunmila me los cubra con su manto de sabiduría y me los proteja siempre.